Bueno chicos, aprendices de TEDIAM, reciban un atento saludo de parte de su instructor Gabriel Quijano. El objetivo de esta sesión de trabajo será, por un lado, reconocer o fortalecer lo que usted conoce respecto a algunas estructuras de programación de carácter repetitivo. En este caso hablaremos de una en especial que es conocido como el ciclo for. Se darán cuenta la funcionalidad que tiene, la utilidad que tiene este tipo de estructuras. Entonces, si es primera vez que su ficha está viendo esta estructura, espero que la sesión sea de gran utilidad para eso. Si ya vio una primera clase respecto al ciclo for, vamos a fortalecer y recordar algunos elementos que tal vez no estén completamente comprendidos. A modo de resumen, podemos decir antes de empezar que durante ese trimestre se trabajó lo que tiene que ver con la estructura de un programa pensando en el lenguaje de programación C++, en el cual utilizamos como compilador el dev C++, el programa, recuérdenlo. Pudimos ver cuáles son las instrucciones para el encabezado de un programa, para darle inicio y fin a la función principal, a la función main. Vimos todo lo que tiene que ver con la sintaxis de C++. A modo de resumen, también podemos decir que se trabajó la forma de definir las variables o declarar las variables ya pensando en un lenguaje de programación formal como C++, en la cual utilizábamos variables de diferentes tipos que hasta el momento las más utilizadas han sido las de tipo int, o sea entero, o las de tipo float, que son las de tipo real. Y por último, hemos trabajado lo que son las estructuras condicionales if y else, que son aquellas estructuras que nos permiten tomar decisiones dependiendo de una condición que evaluamos en el programa. Recuerden que el if lo utilizamos para definir si se cumple la condición principal, y de ahí en adelante utilizamos otras instrucciones, y else es la última instrucción, que es ya por defecto. Si no se cumplió ninguna de las condiciones, sabemos que la que se cumple es la que está dentro de las llavecitas de else. Es lo que hemos hablado hasta el momento. Sin embargo, estos condicionales, por ejemplo, las seguiremos utilizando en todas las estructuras que ustedes se imaginen. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, ya ubicados dentro de lo que es nuestro entorno de programación de C++, vamos a pensar un momento. Aquí tienen la estructura básica, que es lo que ya han visto desde un inicio. Vamos a pensar en un momento en aquellos tipos de programas que nos pidan hacer acciones que son repetitivas. Acciones que tengo que hacerlas 3, 4, 10, 50, 100 veces, una cantidad de veces, exactamente lo mismo. Imagínense ustedes un programa en el cual tenga que pedir 200 veces el valor de la edad, y que dependiendo del valor de la edad ese programa determine si es mayor o si es menor, o que dependiendo del valor de la edad el programa determine si almacena o si realiza algún cálculo con ese dato, en fin. Cuando lo hago dos veces, pues es sencillo, porque yo simplemente siempre voy a decirle con un cout, voy a colocar aquí, digite la edad, ¿cierto? Colocamos esto como salto de línea y ponemos un cin, perdón, edad, aunque no está definida la variable, pero para el ejemplo, ¿cierto? Esto si es una sola edad. Si tengo que digitar una segunda edad, pues igual, pues todavía aguanta seguir escribiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digite la segunda edad y leería la variable edad 2, por ejemplo. Pero imagínense que no es una ni dos veces, sino que son 10, 20, 50, 100 veces lo que yo tenga que hacer. Implicaría, y miren lo que voy a hacer para que ustedes se den cuenta que eso que implicaría a nivel de código. Y aquí lo he hecho como unas 7 veces nada más, ¿cierto? Imagínense ustedes si yo tengo que capturar 100 edades, 200 edades o quién sabe cuántas. Es posible hacerlo de esta forma, no significa que esté mal,
pero implica un código muy largo y tiene unos cuantos riesgos. El primer riesgo al hacer algo repetitivo como lo que hice, es que si estoy utilizando copiar y pegar, de pronto cometa errores en el copiado, repita variables, bueno, cometa errores de diferentes tipos, ¿sí? Es posible que al tener código repetitivo tan extenso, que miren que el código hace lo mismo, pero pues varias veces, la persona que lee el código puede llegar a no detectar alguna situación que no sea fácil de detectar. Además, el programa, su código va a tener un tamaño mucho mayor de lo deseado, y eso implica que la memoria de programa va a estar mucho más ocupada, si se puede decir de esa forma. Eso va a afectar directamente el rendimiento, perdón, de la aplicación que usted va a desarrollar. Entonces, si bien, muchachos, se puede desarrollar un programa haciéndolo lo mismo 10, 20, 30, 200 veces, no va a ser algo óptimo, como ustedes pueden ya imaginarse, ¿cierto? Lo segundo, ahora imagínense ustedes que el programa le diga, permítanme un momento, por favor, bueno, que el programa les diga algo como lo siguiente, o que el problema o la necesidad diga que yo indico cuántas edades quiero digitar. De esta forma, si nosotros lo hacemos de esta forma, y si yo quiero digitar solo 3, ¿cómo hago para indicarle al programa que son solo 3? ¿Cierto? ¿No? Si ustedes, yo quiero que lo imaginen un momento y se van a dar cuenta que yo no tendría un control de hasta qué momento parar, ¿cierto? Yo sigo digitando edades hasta que el código lo diga, pero no hay un momento en el cual se detenga, como ustedes pueden notar, ¿cierto? Entonces, em, como ustedes pueden ver, hay una sola cosa que es lo que estoy tratando de encerrar en este momento, que es lo que se va a repetir por la cantidad de veces que yo diga. Por ejemplo, si son 10 nomás, pues se va a repetir por 10, o por 100, o por 12, por 4, por las veces que sea. Pero siempre es una misma acción que es la que se repite, que es la que ustedes se están dando cuenta dentro del cuadrito. ¿Listo? Van a darse cuenta que al encerrar este fragmento, que es el que se repite, al encerrarlo dentro de una estructura cíclica, lo que el programa va a decirle, bueno, entonces ya, si él necesita hacer esto 100 veces, entonces voy a coger este código y voy a repetir la acción 100 veces, sin necesidad de escribir todo lo demás, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que yo quiero que se metan ustedes en su cabeza antes de empezar la explicación o antes de recordarles a quien ya lo conoce. Para lo que sirve una estructura repetitiva como esta es para garantizarnos que nosotros podamos repetir, en este caso, en el caso de for, van a darse cuenta que lo podemos repetir una determinada cantidad de veces. Entonces, por eso coloco por un signo de pregunta, ¿sí? Vamos a ver hoy una estructura, repito, que nos va a permitir repetir un fragmento de código, el fragmento que sea, una determinada cantidad de veces. ¿Listo? El fragmento que yo puedo repetir puede ser de diferentes naturaleza. Puede ser algo como un cout o algo como leer una variable. Puedo repetir un cálculo, puedo repetir, tomar un dato y hacer un cálculo matemático y luego almacenarlo en algún lugar, lo que yo quiera. ¿Listo? No hay ninguna limitación en cuanto al tipo de variable de código que yo quiero repetir. Ténganlo presente. ¿Listo? A continuación, pues vamos a empezar a mirar entonces cómo hago yo, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago yo para hacer que solamente un fragmento se pueda repetir las veces que yo quiera? Para eso, vamos a ver a partir de este momento algo que se conoce como for, que es un ciclo repetitivo que nos permite, como dice el nombre, repetir un fragmento de código una X cantidad de veces. ¿Listo? Entonces, la cantidad de veces la controla esta estructura que se llama for. Entonces, vamos a empezar. Bien, solamente dejo en pantalla en este momento el fragmento de código que ustedes verán que vamos a repetir una determinada cantidad de veces. Para ello, pues ya debo corregir por aquí algo, y es que no he definido todavía la variable edad. Entonces voy a colocar por aquí, definirla, declararla, la variable edad como entero, para que no vamos a tener ningún error ahora. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento es definir una estructura que nos permita repetir esto
vamos a darle un número, por ejemplo, 10 veces, ¿sí? Que nos pida 10 edades. Ese número podemos utilizar el que nosotros queramos. De hecho, inicialmente voy a poner un número fijo, después voy a mostrarles cómo el usuario puede definir cuál es la cantidad de veces que se va a repetir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que se repita 10 veces ese fragmento de código. Para ello vamos a tener que utilizar, como les digo, una sentencia que se llama for o una estructura que se llama for, que se compone de la siguiente manera. Primero voy a mostrarles, si quieren anotarla por ahí en algún ladito, cuál es la estructura básica y después ya lo empezamos a hacer como debe ser. Entonces vamos a decirle que, bueno, esa estructura for, voy a colocarla en color, perdón, en color rojo, sí. Entonces vamos a decir que for es la forma como se escribe la estructura que vamos a utilizar. Vamos a decirle primero, vamos a definir una variable que generalmente ustedes cuando vean, si van a mirar de pronto en internet, si van a mirar en algún libro, van a darse cuenta que generalmente se utiliza la letra i para una variable que utiliza for para contar las repeticiones. ¿Listo? Mírenlo simplemente como una variable de control que va a servirnos, que va a tener varias opciones, ¿cierto? Va a tener varias funciones, pero su papel principal aquí es poder llevar el conteo de cuántas repeticiones llevo. Entonces, por medio de la variable i, vamos a decirle pilas que usted va a empezar en este valor y termina aquí, y así podemos contar las repeticiones. Entonces, generalmente, i va a valer un valor inicial, entonces voy a colocar aquí la palabra valor inicial, debemos colocar punto y coma, después sigue i, no va a alcanzar la pantalla, vamos a ver, que i llegue, o sea, i sea menor o igual al valor final, entonces tenemos que darle otro valor, y punto y coma le vamos a decir, generalmente colocamos i más más, y cerramos paréntesis, aquí no alcancé a cerrarlo, pero se cierra el paréntesis. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos? Ahora sí, podemos verlo, voy a darle otro colorcito, verde, por ejemplo. Los tres elementos que se deben utilizar siempre con un ciclo for. El valor inicial, desde donde voy a empezar a contar la variable, el contador, la variable i. Repito, i no es más que una variable de apoyo que nos va a ayudar a contar la cantidad de repeticiones. Como decimos, para el primer ejemplo que les mostré aquí, acá arriba, pues yo quiero contar 10 veces o repetir 10 veces esto de que digite la edad y que yo la guarde en una variable. Entonces, para eso vamos a utilizar este elemento que va a ser el primero, el valor inicial. Entonces yo generalmente, muchachos, generalmente yo digo que i empieza en 1 para yo poder tener fácil la cuenta. Entonces cuando yo le diga digite la edad por primera vez, i va a valer 1. Eso es lo que quiere decir. Valor final, si yo coloco aquí un 10, estoy diciéndole al programa que entonces cada vez que esto se va a ir repitiendo. Entonces la primera repetición de este código i vale 1. La segunda repetición, entonces y va a valer 2. ¿Y por qué digo que vale 2? Porque aquí coloqué i más más. Esto es como decirle que se vaya sumando de 1 en 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? Ya que lo tenemos así. La primera vez, la primera repetición, cuando se ejecute este código, i vale 1. La segunda vez, i vale 2. La tercera, i vale 3, porque va aumentando de 1 en 1, hasta que llegue al valor de 10. Cuando llegue a 10, yo le estoy diciendo pilas que el ciclo se va a detener cuando i sea menor o igual a 10 en este caso. Entonces, como llegó a 10, dice, listo, ya terminé. Entonces, él no se va a repetir, sino que va a continuar el programa en lo que siga. Si el programa no tiene más, ahí se acaba. Si el programa tiene más instrucciones, pues las va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la estructura que utiliza el ciclo for. Para arrancarlo, entonces debemos colocar una llave. Lo que queremos repetir va dentro de las llaves y cierro la llave al final del ciclo for. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, hasta ese momento les he mostrado entonces cuál es la estructura que lleva un ciclo for en un lenguaje de programación como C++. Si ustedes miran en lenguajes como Java y otros cuantos más, esta es la forma como se utiliza. Tengan en cuenta esto, cuando ya ustedes hagan una aplicación más real como por ejemplo un programa de microcontrolador, con lenguaje C++ utilizarán este ciclo for. Cuando vayan a hacer
una aplicación en Arduino que utiliza C++, utilizarán este ciclo for para que lo tengan en cuenta. Y se puede utilizar de muchas formas, no solamente para pedir datos, sino que usted podría decirle, vaya encendiendo los LEDs desde el 1 hasta el 10. Cuando i vale 1, prende el LED 1, cuando i vale 2, prende el LED 2, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas opciones para utilizar esta estructura que vamos a seguir viendo a continuación. Bueno, ya pasándolo directamente al programa, vamos a decirle entonces, vamos a utilizar la sentencia que les acabo de decir. Entonces, for tiene lo siguiente. Está los parámetros que vamos a poner dentro de paréntesis, las llaves, una llave que abre y la llave que cierra al final. Significa que lo que está dentro de las llaves del ciclo for es el código que se va a repetir las veces que yo le indique. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Las llaves indican que lo que está dentro de él es lo que vamos a repetir. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo configuramos para que esto se repita? Vamos a hacerlo un tamaño más pequeñito para probarlo 5 veces. Entonces vamos a decirle dentro del paréntesis que vamos a utilizar una variable i, que es la que se utiliza más comúnmente, que inicialmente va a valer 1. Entonces nuestro contador, la primera vez que ocurra, el código va a valer 1. Vamos a decirle que i sea menor o igual a 5. Eso significa que i va a llegar hasta 5. O sea, lo va a repetir 5 veces. Punto y coma, vamos a decirle i más más. Este i más más significa que la i se va a aumentar de 1 en 1. Listo, este va a ser un incremento de 1 en 1. Es decir, i inicialmente va a valer 1, luego va a valer 2, luego 3, luego 4 y luego 5. Cuando ya llegue a 5 no se va a repetir más. Ahora sí ya pasó a la llave que cierra y continúa mi código hacia donde debe ser. Listo, vamos a mirar si el programa se puede compilar. Miremos si hay algún error. Aquí ya me está pidiendo que lo guarde el programa. Entonces voy a guardarlo. Así le prueba for. Está compilando. Entonces aquí me está diciendo digite la edad. Voy a poner un número. Me lo pide por segunda vez. Voy a poner otro número. Voy a poner otro número. Y la quinta y última vez debería ser esta. Y si se dan cuenta, lo pidió 5 veces. Se ejecuta las mismas líneas de código la cantidad de veces que yo le diga. ¿Sí? ¿Listo? Entonces no tienen que colocar 5 veces el digite la edad, sino que simplemente lo encierran su código dentro de el ciclo for. Bien. Me gustaría que el ejemplo lo hagan cosas tan básicas como estas para que vayan viendo si compila o no compila. ¿Qué otras cosas podemos poner dentro del ciclo for? Como les digo, puedo completar esto diciendo con un cout. Cada vez que yo lo escriba, entonces puedo decirle la edad digitada es, voy a poner un espaciecito y voy a llamar la variable que acabo de escribir, o sea, la variable edad. ¿Listo? Vamos a ver qué ocurre. En este momento lo estoy compilando y nuevamente me dice digite la edad. Va a colocar el número 23 y me dice la edad digitada es 23. Esta situación que acaba de pasar aquí es porque olvidé colocar el salto de línea. ¿Listo? Nuevamente compilo. Traigamos la ventanita. Y ahora sí, 23. La edad digitada es 23. Digite otra edad, 45. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, lo que yo quiera poner dentro del ciclo es lo que el programa va a repetir. Voy a demostrarles algo más. Voy a colocar una operación más aquí dentro. Por ejemplo, voy a decir el doble de la edad es, voy a multiplicarla por 2 a ver qué puedo hacer. Para eso entonces voy a colocar ahora un cout que diga el doble de la edad es, dejo un espacio aquí,
pongamos dos puntos, y voy a decirle que coja la variable edad y la multiplique por 2. ¿Listo? En este caso, miren que acabo de colocar una línea de código más, una instrucción más que el programa deberá ejecutar. Compilemos y digito la edad. Por ejemplo, 12 debería decirme que el doble es 24. Si se dan cuenta, lo hizo. Ahora me está diciendo, digite nuevamente la edad. Bueno, la digito, entonces ahora voy a poner 78. Me está diciendo que el doble es 156. Ahí ya ustedes se están dando cuenta, muchachos, que lo que yo ponga dentro del for, sea la cantidad de instrucciones que sea, el programa las va a repetir la cantidad de veces que yo le diga. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la configuración de un ciclo for, vamos a hacer un ejemplo al respecto y después les voy a mostrar algunas variantes que tiene esta estructura. Bien, para redondear la idea que venimos manejando acerca del ciclo y demás, vamos a hacer un ejemplo que inicialmente va a ser bastante sencillo, pero que va a permitirnos que le vayamos configurando diferentes parámetros, diferentes acciones que se pueden realizar sobre el ciclo for. El ejercicio que realizaremos será un ejemplo que ya ustedes bien conocen y vamos a decirle inicialmente que mediante un ciclo for nos permita ingresar 5 números y cada vez que yo ingreso uno de esos, cada uno de esos 5 números, el programa nos indique si ese número es positivo o negativo. ¿Listo? Después vamos a incluir algunos elementos para poder saber cuántos positivos hay y cuántos negativos hay, que es lo siguiente. ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Aquí yo ya coloqué inicialmente el mensaje de digite un número y pues leo el número, todo dentro de un ciclo for que va desde 1 a 5, tal como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces la idea es que ustedes puedan implementar el mismo ejercicio, el código como lo vamos trabajando, ¿listo? Y vamos a ir avanzando como les digo. ¿Listo? Una vez ustedes tengan esto, recuerden que teníamos nosotros una estructura que nos decía el if. Entonces vamos a decirle que si ese número es mayor que 0, perdón, si el número es mayor que 0, yo borro, miro que estén las llaves, muy bien. Entonces vamos a decirle, si el número es mayor que 0, entonces vamos a decirle que nos diga en pantalla cout, el número es positivo. De lo contrario, por ahora vamos a hacer solamente esto. Cuidado que esta es la llave del ciclo for, muchachos. No se puede... después de la llave if vamos a colocar un else. Entonces de lo contrario, vamos a decir que el número es negativo. Entonces permítanme, por ahorrar tiempo, voy a llevarme este texto y cambiamos solamente la palabra negativo. ¿Listo? Entonces miren que este fragmento de código que está aquí, que es el que ya habíamos hecho, lo que nos permite es determinar si el número que la persona escribió es positivo o es negativo. Entonces todo lo que está aquí dentro del ciclo for, todo lo que tengo seleccionado en este momento, será lo que repetirá nuestro programa 5 veces. ¿Listo? Si el número es mayor que 0 o si es menor que 0. Vamos a ejecutar este fragmento de código, revísenlo muy bien. Si necesitan pues hacer algún ajuste, pueden pausar el video y pues ajustarlo de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Vamos a compilar para ver si funciona correctamente. Tenemos aquí algún error. Hay una llave que está sobrando, como pueden darse cuenta. Cuando pusimos las llaves, hay una llave que está sobrando. De hecho, la forma de ver cuando las llaves están completas, ustedes seleccionan una llave y debe aparecerles al final. Miren que hay una que está sobrando aquí. Perdón. Deben tener mucho cuidado cuando escriben en Deb C++, porque se han dado cuenta que cuando yo escribo una llave que abre, él automáticamente me escribe una que cierra. Es posible que en ese caso les queden sobrando. Aquí ustedes pueden darse cuenta, cuando toco la del ciclo for, ya me selecciona esta llave. Esta es la llave else, y estas son las de if. Ahí ya, ahora sí, ya está completo. Vamos a compilar. Y ya nos dice, digita un número, entonces voy a decirle 20.
es positivo, voy a poner un negativo, menos 9, es negativo 25, vamos a poner un número grande, positivo, uno grande negativo, listo. ¿Cuántas veces lo hizo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 veces? Porque fue lo que nosotros le determinamos dentro del ciclo for, que va desde 1 hasta 5. ¿Listo? Entonces espero les haya funcionado el programa con esta primera parte que acabamos de hacer. A continuación vamos a hacerle una modificación al programa de tal manera que el usuario no siempre sea un número fijo de 5 veces, sino que el usuario pueda decir cuántas veces quiere que el programa, que se repita, perdón, la acción que está dentro del ciclo for. En este caso del ejemplo, significa que el usuario dirá cuántas veces desea que se repita el código que está ahí, es decir, que yo diría cuántas veces o cuántos números mejor quiero digitar. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es incluir un par de líneas de código que nos permitan definir como usuarios cuántas veces queremos digitar o cuántas veces queremos que se repita esto. Para ello vamos a tener que hacer un par de cosas. Primero, vamos a bueno, colocar un cout, vamos a poner un mensaje que diga digite la cantidad de repeticiones o la cantidad de números, como quieran escribir, es lo de menos, que desea evaluar, por ejemplo. Como estamos en este programa evaluando si el número es positivo o negativo, entonces esto es solo un texto, usted puede colocar lo que desee. Aquí a continuación tendremos que definir una variable sein, vamos a llamarla, no sé, rep, usted puede darle el nombre que desee también, y vamos a definir esa variable, a declararla en la parte de arriba también como entera. Entonces vamos a hacer que tengamos la variable número y la variable rep. Rep será la variable en la cual almacenemos la cantidad de valores o la cantidad de números que queremos utilizar, y este rep será el que nos sirva para decir hasta cuándo irá nuestro ciclo for. ¿Listo? Según lo que acabo de decir, entonces podrán ustedes concluir que la variable rep será la que reemplace este número 5 que está aquí. ¿Listo? El valor inicial lo mantenemos igual, siempre va a ser desde 1. ¿Listo? Vamos a mantenerlo desde 1, pero ya no le vamos a decir que vaya hasta 5 o hasta 6 porque no sabemos cuánto quiere el usuario. Para eso entonces vamos a, en vez de utilizar el número 5 aquí, utilizaremos la variable rep. Y eso nos va a permitir que lo hagamos una cantidad de veces. Por ejemplo, si cuando la persona digite la cantidad de veces pone 100, entonces aquí este ciclo iría desde 1 hasta 100 porque se está reemplazando la variable rep. ¿Sí? Si la persona pone nomás 2, pues entonces sería de 1 hasta 2. Entonces, dependiendo de lo que la persona ponga en esta variable, será el número de veces que el ciclo for se repetirá. Vamos a probarlo. Entonces, como les digo, aquí utilizaremos de 1 hasta rep. ¿Listo? Esto lo pongo aquí, solamente tengan en cuenta, solamente cuando el usuario tiene la potestad o cuando le voy a dar al usuario la capacidad de decir cuántas veces desea que se repita. Si nosotros ya sabemos que es un número fijo, pues ponemos el número ahí. ¿Listo? Entonces vamos a compilar a ver si todo está bien. Entonces la cantidad de veces voy a decirle que solamente 4 veces. Entonces digito un número 30. Positivo, la segunda vez va a poner un negativo, la tercera vez va a poner otro positivo y la última vez debería ser esta, negativo. Y si se dan cuenta, lo hizo 4 veces. Si ustedes quieren seguirlo probando, pues yo lo hago con números pequeñitos porque si ustedes ponen un 100, pues tendrán que escribir 100 veces el número si es lo que desean. ¿Listo? Ya depende de ustedes. Va a ponerlo solamente 3 veces. Entonces va a poner 99, 78, pongamos un negativo. Entonces, si se dan cuenta, solamente lo repitió 3 veces porque es lo que yo le dije en el ciclo for. Ya se acaban de dar cuenta, la forma de configurar el ciclo es bastante sencilla. Solamente en este caso incluimos una nueva variable que fue la que leímos aquí para poder darle un valor, el valor deseado a nuestro ciclo for. ¿Listo? Este ejercicio lo vamos a complementar un poco más a continuación. Solamente quiero que ustedes hasta el momento lo tengan de esa forma.
quedará para entregar, al final les diré cuál será, va a quedar para entregar un ejercicio en el cual apliquemos exactamente esto mismo, pero a otro campo de acción, de alguna manera, si podemos llamarlo así. Vamos a utilizar todas las mismas herramientas que yo acabo de decirles, tal vez. Entonces, quiero que hasta el momento se detengan, lo ejecuten y miren si tienen alguna inquietud. Lo que vamos a hacer a continuación será hacer un ajuste en el cual no digitemos, por ejemplo, solo un número, sino que digitemos dos números y que vayamos, o bueno, sí, digitar un número, pero que me diga al final cuánto fue el total de esos números o me diga cuánto fue el promedio de los números que yo digité. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Esto, digamos que es una parte del ejercicio. Voy a ir agregándole algunas cositas más. Para continuar con el ejercicio, vamos a aclarar un poco. Vamos a hacer que la persona digite la cantidad de números que haya determinado en esta variable. Por ahora no vamos a utilizar esto de que si es positivo o si es negativo. Vamos a quitar este pedacito porque lo que vamos a hacer ahora es que la persona digita, digamos, 6 números. Y al final, después de haber digitado los 6 números, el programa me va a decir la suma total de los números es tanto y después vamos a calcular el promedio de esos números. ¿Listo? Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una nueva variable que se llame suma, que es en la cual vamos a almacenar pues la suma de esos números, y quiero que ustedes tengan en cuenta algo antes de empezar a digitar el código. Tenemos una variable en la cual obviamente deben tener ustedes en cuenta que la suma al comienzo del código debería valer 0. Al comienzo no debería haber suma porque pues, no he empezado a digitar. Entonces eso es una forma de inicializar mi variable. ¿Listo? Desde un comienzo le decimos que es una variable entera que vale 0. ¿Listo? Lo que les quería decir es que cada vez que yo esta suma, imagínenlo como una canasta vacía. Voy a ponerla por acá. Imagínenlo como una canastica que está vacía. ¿Listo? Y cada vez que ingresa un número, ese número que está en esta variable num, debo llevarlo y sumarlo, y debo llevarlo a la variable suma. Cada vez que entra un número, lo voy a llevar a la variable suma. Y al final, esta variable suma es la que nos va a entregar a nosotros el total. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Lo que les voy a mostrar a continuación entonces será algo que ustedes siempre deberán utilizar cuando requieran acumular valores de diferentes variables. Entonces, repito, la variable suma, véanla como una canastica que está vacía y cada que entra un número va a llevarla usted hacia esa canastica para al final poder tener el total que nosotros necesitamos. Para ello, vamos a decirle al programa que la variable suma va a ser igual a lo que había en ella misma más el número que ingresa. ¿Listo? Siempre tendrá la misma forma. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Vuelvo y digo, la canastica, que es la variable suma. Perdón, el dibujo, hagámoslo. Tratemos de hacerlo un poco mejor y si no, pues ya lo dejamos así. Listo. La variable suma. Esta es la variable suma. Lo que vamos a hacer a continuación es que cada vez que ingresa un número, miren que lo que quiere decir aquí es que voy a almacenar en la variable suma lo que había en ella. Entonces, si aquí había, ejemplo, un 2 y llega un número 3, por ejemplo, entonces voy a decir que al 2 que había le voy a sumar los 3 que llegaron. Entonces, ahora en la suma habrá 5. Entonces, en vez de haber todo esto, ahora en suma habrá un número 5. Eso es lo que quiere decir la fórmula. ¿Listo? Siempre se utilizará de la misma manera. Llame como usted llame la variable, siempre, la fórmula siempre será que una variable que acumula o que totaliza va a ser igual a ella misma más el número que está ingresando. ¿Listo? De esta manera siempre estaremos acumulando o estaremos guardando el nuevo valor y lo sumaremos a lo que ya había guardado anteriormente. ¿Listo? Esta es la forma de hacerlo. Quiero que la miren, la revisen, la analicen y esa es la forma que siempre se hace para acumular. Escuchen eso. Siempre esa es la forma o es siempre lo que se utiliza para acumular. Y
si yo quiero calcular el promedio, pues primero hagamos lo de la suma, para que ustedes tengan en cuenta algo. Hasta aquí llega el ciclo for. Es decir, que cada vez que yo digito un número, voy a guardar el número en la variable num y voy a sumarlo en la variable suma que inicialmente valía 0. Miren que como está dentro del ciclo for, cada vez que yo ingreso un número, él lo va a ir sumando. Pero, muchachos, el total, el resultado final, debemos ponerlo después de haber terminado el for. Es decir, después de haber digitado todos los números, ya el programa, vamos a decirle al programa que nos muestre el valor total. ¿Listo? Entonces, cout. Me faltaron las comillas. El valor total es, dejemos un espacio y llamamos a la variable suma, que fue la que utilizamos para almacenar. ¿Listo? Repito, dentro del ciclo for hacemos todos ¿cómo llamarlo? Los ejercicios o todas las acciones que debemos llevar, y al final, después del for, ya podemos mostrar el resultado final de lo que está aquí dentro. Entonces aquí vamos a mostrar lo que quedó almacenado ya finalmente en la variable suma. Vamos a compilarlo y le va a decir que va a ingresar solamente 3 números. Entonces voy a colocar el 23, 56 y el 12. Y él me suma esos 3 valores y me dice que el total es 91. ¿Listo? Si usted pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si yo lo pongo esta línea dentro del ciclo for? Vamos a probar qué pasaría si lo pone dentro del ciclo for. El programa va a correr, obviamente, pero va a comportarse de una forma diferente, y mírenlo bien. Entonces, igualmente, 3 valores, 23, y miren que de una vez me dice el total es 23. Digite otro número, 56. El total es 79. 89. Me dice el total es 168. Es decir, me calcula el total, pero lo va haciendo en cada repetición. Si yo pongo 10 veces, entonces él va a ir calculando el total de lo que llevo hasta el momento. Entonces escuchen esto. Si ustedes en algún momento en su programa necesitan saber cuánto lleva en cada repetición, pues lo pone aquí dentro del ciclo for. Si usted necesita saber ya el total al final de todas las operaciones, pues lo saca del ciclo for, sería aquí. ¿Listo? Que fue lo que hicimos hace un momento. Entonces, aquí lo tengo, y esa es la forma como se calcula un total. Eso que ustedes acaban de ver, muchachos, generalmente en programación, esta fórmula que está aquí y el total que acaban de mostrar aquí, en programación se conoce como un acumulador. ¿Listo? Acumulador, ¿por qué? Porque está acumulando los valores en una variable, que en este caso nosotros la llamamos suma, pero usted puede darle el nombre que desee a la variable. ¿Listo? Para finalizar esta parte del ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el promedio de los valores. ¿Listo? No es nada difícil porque tenemos todo lo que se necesita. Recuerden ustedes que un promedio, y tengan en cuenta porque les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con calcular de pronto algún promedio. El promedio se calcula de la siguiente manera. El promedio es igual al total o la suma de los valores dividido el número de valores. Entonces, si yo calculé, ejemplos, 6 números, si utilicé 6 números, entonces va a ser esto dividido 6. Si utilicé 16 números, entonces va a ser dividido 16. ¿Listo? Y el total, pues es la suma, el valor que ustedes tienen. Entonces, si se dan cuenta, para calcular el promedio ya lo tenemos todo. El total, pues es esta variable suma que está aquí, y el número de valores, pues es la cantidad que la persona digitó. ¿Listo? Entonces ya con eso tenemos todo para hacer el ejercicio. Entonces vamos a decirle que vamos a decirle con un cout aquí afuera, y ustedes van a darse cuenta que nos hace falta algo todavía. El promedio es, algo pasó aquí, perdón, ya, cout, creo que ya, el promedio es,
¿Listo? Y como les había dicho, muchachos, pongamos aquí el en L para que no vaya a quedar pegado. El promedio es, entonces, es el total. Yo puedo poner aquí la fórmula, suma dividido, ¿quién? La variable rep, que es las repeticiones. ¿Listo? Aquí voy a decirles dos cosas. Ustedes pueden hacer la fórmula aquí directamente. Esa es la primera forma. Pilas con eso. Esta es la primera forma. O la segunda es que definan una variable que se llame promedio. Entonces que ustedes digan que promedio, no la pongamos aquí, perdón. Entonces podrían poner la variable promedio por aquí. Es decir que promedio es igual a la suma dividido las repeticiones, como ustedes deseen. Pero tengan en cuenta que si apareció una nueva variable, pues debo definirla en la parte de arriba. Quiero que tengan en cuenta algo, chicos. El promedio es una operación que tiene una división. Cuando yo tengo una operación de división, generalmente el resultado va a traer números decimales, ¿cierto? Y no podemos entonces en ese caso definir nuestra variable promedio como entera, sino que tiene que ser una variable de tipo float, ¿cierto? Una variable que tiene un valor real, un valor que tiene decimales. Listo. Van a darse cuenta ustedes que al ejecutar el programa, el promedio todavía vamos a tener que hacerle un ajuste, pero quiero que primero vean cómo va nuestro programa. Entonces va a decirle que solamente tres valores, entonces vamos a poner el 12, el 10 y el 45. Entonces miren que el valor total da 67, efectivamente, pero vamos a ver una cosa. Si hacemos el cálculo, 12 más 10 más 45 nos da 67. Y si eso lo dividimos entre 3, nos da 22.33. Si se dan cuenta, esto debería ser lo que nos dé, y el programa nos está diciendo que da 22. Es decir, que nos está mostrando solamente la parte entera del resultado, a pesar de que la definimos el promedio como una variable float. La razón es porque en este lenguaje de programación C++ nos exige, nos pide, muchachos, tengan en cuenta esto, que si nosotros queremos que una operación nos dé de tipo float, los operandos también deben ser de tipo float. Es decir, que suma debo definirlo como float y rep debo definirlo como float. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que la operación entre ellos también nos dé números decimales. Cuando ustedes necesiten eso, es decir, cuando necesiten hacer alguna división o alguna operación, muchachos, que nos entregue valores decimales, lo que van a hacer es definir esas variables también como float. De esta forma, lo que acabo de decir es que la variable suma y la variable rep también deben ser de tipo float, como están viendo ustedes en pantalla. Entonces, lo que hacemos es decir que entonces la variable rep la paso para acá, y lo que decíamos que suma igual 0 la paso para acá. Y la quito de acá arriba, claro está. ¿Listo? Entonces nos quedaría la variable num, el único entero, que es el número de... pues el número que voy a escribir, y el promedio, las repeticiones y suma los pongo como float para que el resultado del promedio pues me dé con decimales. Vamos a probarlo. Vamos a decirle tres valores, no sé, 12, 45, 78. El promedio dio 45, tal vez si da en un valor entero. Vamos a probar otro número diferente. Vamos a hacerlo con tres valores. Utilizaremos 12, 23, 56. Y si se dan cuenta, aquí sí, el promedio da con valores decimales por el cambio que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto como una observación. En el caso que requieran hacer alguna operación como división o alguna operación que requiera valores decimales, asegúrense que los operandos también sean de tipo float para que pueda el sistema tomar los valores decimales. Bien, de esta manera llegamos al punto en el cual ya tenemos
configurado diferentes elementos de un programa. Como se dan cuenta, ya pudieron trabajar una estructura repetitiva, ya pudieron implementar lo que es un contador, un acumulador, perdón, y solo queda faltando algo que son los contadores, que lo trabajaremos en la última clase, y los contadores nos podrán decir cuántos elementos cumplieron con una cierta condición. Ese será de pronto el último ejercicio que trabajaremos. A continuación les voy a describir cuál será el ejercicio entregable que tendrán, pues, que van a realizar después de esta sesión de clase, que nos va a servir para fortalecer o para reforzar lo que ustedes acaban de realizar. Y bien, este será nuestro ejercicio de aplicación, lo que están viendo en pantalla en este instante. Lo que nos está pidiendo, lo amplío un poquito, es que implementemos un programa que nos sirva como apoyo a un censo de población, que va a ser de la siguiente forma. ¿Listo? El usuario podrá seleccionar cuántas muestras, aquí les digo, datos de personas que desea digitar. Es decir, imagínense que el programa va a servir para que yo le diga, mire, voy a digitar en total 50 muestras, es decir, voy a encuestar a 50 personas. A las 50 personas, escuchen porque eso no está escrito ahí, debo preguntarle dos cosas: el género, si es hombre o mujer, y la edad. ¿Listo? Ese tema del género pues no es un tema de discusión. Para el ejemplo vamos a colocar si es hombre o si es mujer y escribir la edad. Para saber si la persona es hombre o mujer, ustedes pueden colocar en el menú, decirle al usuario presione 1 si es hombre, presione 2 si es mujer. ¿Listo? Y la edad. De esa manera el sistema tiene que mostrarnos al final el promedio de las edades de los hombres y el promedio de las edades de las mujeres. ¿Listo? Eso lo hacen aplicando lo que ya hemos visto hasta el momento. La sugerencia es que si de pronto no tienen idea de cómo hacerlo, pues vean sobre todo las clases de lo que fue las estructuras de decisión, el if y else, y lo que vimos en cuanto a esto, que son los ciclos repetitivos, el ciclo for. ¿Listo? Ya teniendo esto, en la última clase lo que vamos a incluirle es algo que se llama los contador. Voy a colocar aquí. Perdón. El contador, bien. Que es el que nos va a decir cuántas, de todos los encuestados, cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres. En este momento no podemos hacerlo porque no hemos implementado un contador, pero sí van a ser por medio del acumulador el tema del promedio de las edades de hombres y de mujeres. ¿Listo? Haciendo este ejercicio, ustedes quedarán tranquilos, yo quedaré muy tranquilo en el sentido de que se apropió lo que se vio en esta sesión. Traté de hacerlo lo más claro posible, sabiendo que no estamos en nuestra sesión, que no están conectados conmigo, pero espero que sea de ayuda la explicación y todo lo que hicimos en esta sesión. Quedo pendiente a sus preguntas. Muchas gracias.